a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre una de las instituciones más influyentes en la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional, o como muchos lo conocen, el FMI por sus siglas, cuya función es actuar como el árbitro de la economía mundial, estando ahí para que todo funcione bien, aunque a veces sus decisiones no sean de lo más correctas y populares. El FMI nació en 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, un evento donde 44 países decidieron que era mejor establecer reglas claras para la economía global en lugar de dejar que todo colapsara cada cierto tiempo. En ese entonces, el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y las economías estaban completamente en ruinas. Para evitar que se repitieran crisis como la Gran Depresión de 1929, se diseñó un sistema financiero internacional más estable. Desde entonces, su misión ha sido evitar crisis financieras, facilitar el comercio entre países y promover el crecimiento económico, aunque claro, en la práctica esto no es siempre tan sencillo como parece. Actualmente, el FMI cuenta con 191 países miembros, y su sede está en Washington, D.C. Su principal objetivo es garantizar la estabilidad financiera global y evitar que las economías nacionales e internacionales sufran grandes desequilibrios. Para lograrlo, el FMI analiza la economía de cada país, ofrece asesoramiento financiero y cuando las cosas se ponen feas, otorga préstamos para que los gobiernos puedan salir del apuro. Ahora, antes de que pienses que el FMI es como un banco generoso y bondadoso, hay que aclarar algo importante. Estos préstamos no son un regalo ni son gratis. A cambio del dinero, los países deben comprometerse a aplicar ciertas reformas económicas, algunas de ellas bastante impopulares. Pero bueno, así es como se maneja aquí. Ahora bien, ¿de dónde saca el FMI tanto dinero que presta? Pues no, antes de que lo pienses, no tiene una mina de oro secreta ni imprime billetes mágicos. Sus fondos provienen de las contribuciones de los países miembros. Estas aportaciones se determinan en función del tamaño de la economía de cada país. En términos más sencillos de entender, los países más grandes ponen más dinero y por lo tanto tienen más influencia en las decisiones. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque adivina quién es el que más aporta y por lo tanto el que más poder de voto tiene a la organización. Pues en efecto, Estados Unidos. Esto significa que sus intereses suelen pesar más en la toma de decisiones del FMI, lo que genera ciertas críticas y debates sobre la equidad del sistema. Que bueno, tomándolo en cuenta, podría ser que no hay mucha. El sistema de toma de decisiones del FMI funciona a través de un sistema de cuotas, lo que significa que no todos los países tienen la misma voz. Hay una junta de gobernadores formada por representantes de cada país, generalmente ministros de finanzas o gobernadores de bancos centrales. Pero el verdadero poder está en el directorio ejecutivo, un grupo de 25 personas que deciden cómo se manejan los préstamos y otras políticas económicas. Este grupo tiene la última palabra sobre el destino de los fondos y las condiciones que se imponen a los países que lo reciben. Pero el FMI no solo se dedica a prestar dinero, por si lo estabas pensando, también juega un papel crucial en la supervisión de la economía global. Analiza los datos económicos de cada país, identifica riesgos y recomienda medidas para evitar desastres financieros. Este proceso incluye revisiones anuales donde se estudian factores como el crecimiento del PIB, la inflación, la deuda y el comercio exterior. Otra función importante del FMI es brindar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos. Básicamente, pues les enseña cómo manejar sus finanzas de mejor manera, mejorar sus políticas fiscales y controlar el tipo de cambio, porque al parecer, hasta los gobiernos necesitan ayuda con sus cuentas. Esta asistencia técnica es especialmente útil para países en desarrollo que no siempre tienen la experiencia necesaria o los recursos para gestionar su economía de manera eficiente y correcta. Uno de los conceptos más interesantes del FMI son los derechos especiales de giro, los DEGs, que no son una moneda en sí mismas, pero funcionan como activo de reserva internacional.
Es decir, los países pueden intercambiarlos por divisas fuertes como el dólar o el euro cuando necesitan un respiro financiero. Es como una especie de crédito de emergencia para los gobiernos, algo así como un saldo extra para casos de crisis. El FMI trabaja en conjunto con otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, más conocida como la OMC por sus siglas. El Banco Mundial financia proyectos de desarrollo y la OMC regula el comercio internacional. Juntas, estas tres instituciones intentan mantener la economía global en orden, aunque no siempre logran hacerlo sin controversias. Y hablando de controversias, el FMI ha sido criticado bastantes veces. Una de las principales razones, y bueno, quejas, es que las condiciones que impone para otorgar préstamos pueden afectar negativamente a la población. Medidas como la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales o la apertura de mercados han llevado en algunos casos a más desempleo y desigualdad. Es como cuando alguien te presta dinero, pero con la condición de que vendas tu auto y comas solo arroz por un año. O sea, estas políticas, conocidas como ajustes estructurales, han sido particularmente polémicas en países en desarrollo, donde muchas veces han generado más problemas de los que han resuelto. Otro punto polémico es la distribución del poder dentro del FMI, ya que como el voto depende de cuánto aporta cada país, las economías más grandes, por lógica, tienen más influencia, lo que ha generado debates sobre la necesidad de una representación más equitativa para los países en desarrollo. No son pocos los que argumentan que el FMI debería reformarse para dar más voz a los países con economías emergentes y reducir el dominio de las grandes potencias. También, por otra parte, se ha acusado al FMI de no prever algunas de las mayores crisis económicas de la historia o de reaccionar demasiado tarde. Por ejemplo, su manejo de la crisis financiera asiática de 1997 y la crisis de la deuda europea han sido duramente criticados. Algunos sostienen que sus recomendaciones a veces empeoran las cosas en lugar de solucionarlas, ya que en muchos casos las medidas impuestas por el FMI han sido vistas como demasiado rígidas y desconectadas de la realidad de cada país. Sin embargo, también hay personas que defienden su papel, argumentando que sin el FMI muchas economías habrían colapsado completamente. En varias ocasiones, sus préstamos han ayudado a estabilizar mercados en crisis y a restaurar la confianza en la economía global. En sí, ya para finalizar, el FMI es una pieza clave en la economía mundial. Ayuda a los países en crisis, supervisa la estabilidad financiera y promueve el crecimiento económico. Sin embargo, sus métodos de estructura de poder han sido motivo de debate durante bastante tiempo. Para algunos puede llegar a ser un salvavidas en tiempos de crisis, una ayuda de cierta manera, pero para otros puede llegar a ser una institución que impone bastantes condiciones demasiado estrictas, rígidas y que solo favorece a los países más ricos, como en el poder del voto, que me parece que es algo muy injusto, pero bueno, así se maneja aquí. Y bueno, por último, comprender cómo funciona esto, pues nos ayuda a comprender de mejor manera la economía global y las decisiones que afectan a millones de personas, ya sea para bien o para mal. Y bueno, hemos llegado al fin, espero hayas comprendido de mejor manera qué es el FMI, diversas funciones que tiene, cuáles son las disputas que ha llegado a tener y sobre sus conceptos principales. Me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí, te agradezco.